Hola amigos y amigas de nuestro canal de YouTube. Con la alegría de estar una vez más junto a ustedes, les doy una cordial y cálida bienvenida. ¿Se acuerdan que hace poco hicimos un especial del Mundial de Fútbol de México 86 y dijimos ciertamente que fue uno de los mundiales más lindos y recordados de toda la historia? Bueno, si ese fue uno de los más lindos y recordados de toda la historia, ¿qué podemos decir de este, no? Una canción inolvidable que al día de hoy sigue sonando y emocionando. Partidos muy emotivos y otros muy pero muy aburridos. Un clásico sudamericano, Argentina-Brasil en fase de eliminatoria. Pero no les adelanto nada más. Los invito a que se acomoden y se preparen para disfrutar de este especial de Italia 90. Este video fue filmado con posterioridad al día 25 de noviembre del año 2020. Como todo el mundo sabe, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo literalmente, ese día falleció Diego Armando Maradona. ¿Qué puedo decir de Maradona que nadie sepa? El astro del fútbol mundial, el mejor jugador de fútbol de toda la historia. Alguien que desde el día que debutó, allá en el año 76, en Argentinos Juniors, hasta el día de su retiro en 1997 en Boca Juniors, futbolísticamente hablando, solo nos regaló alegrías. Con este video en nuestro canal Emagis, con este especial de Italia 90, un mundial que Maradona jugó, que no pudo ganar en esta ocasión, pero en el que hizo de las suyas, queremos humildemente hacerle nuestro homenaje a Diego Armando Maradona. No ti magiche inseguendo un gol. 1990. La década comenzaba con el 14º Mundial de Fútbol de la historia. Hasta ese momento, por reglamento, en cuanto a la organización y las sedes, se respetaba una alternancia entre América y Europa. En 1982, el torneo se había jugado en España, en 1986 en México. Por eso en 1990 la competición debía regresar al viejo continente. Además de Italia, los otros candidatos para organizar este mundial eran Grecia, Inglaterra, Francia y Unión Soviética. Grecia e Inglaterra fueron rápidamente descartados y Francia decidió voluntariamente retirar su candidatura para ser una mucho más organizada en 1998. De esta manera, la decisión final quedó entre Italia e Unión Soviética, resultando ganador el país que conocemos como la bota en el mapa por 11 votos a 5. De esta manera la FIFA anunció el 19 de mayo de 1984 que la gran cita futbolística de 1990 sería en Italia. El día viernes 8 de junio de 1990 se realizó la inauguración en el Estadio San Siro de la ciudad de Milán. Esta ceremonia duró aproximadamente 20 minutos. Durante ese tiempo desfilaron firmas de diseñadores muy famosos que representaban los colores de los países que participaban. Gianna Nannini y Edoardo Bennato interpretaron, en realidad hicieron playback, vamos a ser sinceros, la canción del mundial, un estate italiana, un verano italiano. Una canción, como dijimos, inolvidable que al día de hoy sigue sonando y que lanzó a Gianna Nannini y a Edoardo Bennato hacia la fama internacional. Además, por los parlantes del estadio sonó todo tipo de música como rock, ritmo africano, el himno a la alegría de Beethoven, la cadencia árabe y el cierre fue con los Beatles. Ese mismo 8 de junio, en ese mismo estadio, el San Siro de la ciudad de Milán, a las 18 horas, hora italiana, hizo su debut el campeón, Argentina, frente a Camerún. Pero antes de empezar a hablar del desarrollo de ese partido, quiero contarles con mucha alegría que tenemos testimonios. Mucha gente que se animó muy amablemente a participar para contarnos qué es lo que recuerda de ese mundial. ¿Les parece si escuchamos a Julio en primer lugar? ¿Qué tal? Mundial 90. Bueno, yo lo que recuerdo fundamentalmente es el tema de la derrota con Camerún. Fue un golpe bárbaro. Después, obvio, los penales en muchos partidos. La eliminación de Italia, que fue muy dura para los italianos. La eliminación de Brasil con la jugada esa de Diego.
la música del mundial, que es lo que recuerda casi todo el mundo, pero también me acuerdo la incapacidad que tuvo Argentina en la final, en el juego de la final. Realmente Argentina no pasaba la mitad de la cancha y todos esperábamos una magia de Diego, que Diego no llegó, un penal que no fue, y bueno, la tristeza que nos quedó a todos, pero es un mundial que nos va a quedar en el recuerdo. Muchas gracias, Julio, por tu participación y por tu testimonio. Y como él decía, la derrota contra Camerún fue un golpe bárbaro, porque sí, Argentina no pudo comenzar ganando en ese mundial. Llegó la sorpresa de parte de la selección africana. Camerún resultó ganador por 1-0 con un gol de Oman Bishik a los 67 minutos. En un partido que estuvo marcado por las tremendas patadas que los jugadores cameruneses le dieron a Maradona, algunas muy violentas, la selección arrancó con el pie izquierdo. Los periodistas salieron a buscar la opinión de los hinchas a la calle y la verdad que muchas de ellas fueron lapidarias y la preocupación no tardó en hacerse presente. El DT Carlos Salvador Vilardo, fiel a su estilo, les dijo a los jugadores que si no lograban clasificar a la segunda ronda directamente no podían volver al país. 5 días después fue el turno de enfrentar en el estadio San Paolo de la ciudad de Nápoles, que ahora se llama Diego Armando Maradona, a Unión Soviética. Y llegó un poco la calma, la tranquilidad, porque fue triunfo por 2-0 con un gol de Troglio a los 27 minutos y otro de Burruchaga a los 79. De todas maneras, a pesar de haber conseguido la primera victoria y un poco de tranquilidad luego de la sorpresiva derrota frente a Camerún, el partido tuvo algo bastante triste, que fue la lesión de Neri Pumpido, la cual lo obligó a abandonar no solo ese partido, sino el resto del torneo. Fue reemplazado por Sergio Goycochea y si bien Argentina logró obtener su primera victoria, la lesión de Neri Pumpido dejó un sabor amargo y ya empezaba a notarse que a Argentina en ese torneo las cosas le iban a costar el doble, que todo se le iba a hacer cuesta arriba. 5 días después, el 18 de junio de 1990, fue el turno de enfrentar a Rumania nuevamente en el estadio San Paolo, que repetimos que ahora se llama Diego Armando Maradona desde hace muy poquitos días por aprobación del alcalde de esa ciudad, pero en ese entonces, en el Mundial del 90, todavía se llamaba Estadio San Paolo. Para lograr clasificar a la segunda ronda sin ningún tipo de sobresaltos era necesario ganar. Bueno, Argentina no pudo ganar, pero por lo menos no perdió. Fue 1-1. El gol argentino lo convirtió Monzón a los 63 minutos y 5 minutos después para la selección rumana empató Garil Balin. Fue 1-1 y Argentina logró clasificarse a la segunda fase solamente porque en ese entonces, a la segunda parte de un mundial, lograban clasificarse los mejores terceros. Se finalizaba la primera ronda de un mundial habiendo pasado por los 3 resultados posibles en el fútbol. Argentina perdió con Camerún, le ganó a Unión Soviética y empató con Rumania. Con 3 puntos era el turno de verse las caras. En octavos de final, nada más y nada menos que contra Brasil, el gran clásico sudamericano. La selección verde-amarela había arrasado en la primera ronda, ganando los 3 partidos que jugó. La cita sería en el estadio delle Alpi de Turín. Argentina versus Brasil. El Boca versus River, pero a nivel selecciones. Con el condimento de que el que ganara seguiría su camino, el que perdiera se volvía a casa. Un partido inolvidable. Pero antes de hablar del mismo, tenemos otro testimonio. A ver, Carlos, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, los recuerdos que tengo de Italia 90 son 3. El primero es la imagen del Diego llorando en la final, la verdad que me partía el alma. El segundo es el festejo de Cani, el gol a Brasil con la manito así, como si tuviese un partido de fútbol 5. Me acuerdo que nosotros decíamos, che, pero todavía estaríamos corriendo nosotros si hubiésemos hecho ese gol. Yo creo que no tenía dimensión de lo que había logrado. Y el tercero es la imagen de una chica brasilera sentada al final de ese partido en una revisita llorando, porque la verdad que nos cascotearon todo el partido. Creo que fueron 3 pelotas en los palos, el gol con mirada para arriba nomás, y haber ganado con una genialidad del Diego, la verdad que tenía mucho más significado todavía. Así que bueno, esos son mis recuerdos que tengo de Italia 90.
Muchas gracias, Carlos, por tu participación y por tus palabras compartidas con todos nosotros. Y así llegamos al día 24 de junio de 1990, fecha en la que a las 17 horas en el estadio Dele Alpi se vieron las caras Argentina y Brasil. El que ganara, seguía. El que perdiera, afuera del Mundial. Un partido que en el primer tiempo fue rotundamente dominado por Brasil. Si a los 15 minutos de descanso en el entretiempo el resultado hubiera sido Brasil 5, Argentina 0, la verdad que hubiera estado bien y no había nada para reprochar. Remates en los palos, en el travesaño, pelotas que sacaban sobre la línea, Goicoechea luciéndose, retuviendo muchos remates de los jugadores brasileros, un dominio de Brasil pocas veces visto sobre Argentina, pero que por esas cosas que el fútbol tiene no logró quebrar el cero. De esta manera, al entretiempo se fueron empatados sin goles. En el segundo tiempo Brasil siguió siendo superior que Argentina, pero no tanto como en el primer tiempo. A los 80 minutos llegó otra corrida memorable de Maradona. Igual que la de Inglaterra en el 86. La corrida de Maradona, la única diferencia es que esta no terminó en gol, sino que le dio un pase inolvidable a Canilla para que el pájaro, el hijo del viento, eluda al arquero brasileño Tafarel y convierta quizás uno de los goles más gritados por los hinchas argentinos en los mundiales. El resultado final fue ese: Argentina 1, Brasil 0. Un triunfo muy festejado, no solo porque se logró la clasificación a los cuartos de final en un mundial que estaba costando mucho más de lo pensado y también porque se eliminó a Brasil, sino porque esa victoria fue la primera de la Argentina ante Brasil en un mundial y de esa manera vengó un poquito la derrota en España 82 en un partido en el que también había sido expulsado Diego Armando Maradona. Los cuartos de final tuvieron lugar el día 30 de junio en el estadio Artemio Franchi en la ciudad de Florencia a las 17 horas. El rival fue Yugoslavia. Fue un partido que terminó 0-0, muy aburrido. Si bien hubo alguna que otra situación de gol, tanto para Argentina como para Yugoslavia, el partido la verdad que fue en líneas generales un bodrio y, como dice el dicho, fue la gota que rebalsó el vaso. Porque los partidos tan aburridos que estaban desarrollándose durante este mundial incitaron a la FIFA ya a empezar a pensar en realizar algunos cambios en el reglamento. Y decimos que este partido fue la gota que rebalsó el vaso porque finalmente fue el que hizo a los miembros de la FIFA tomar la decisión final y decir, bueno, sí, acá hay que hacer algunos cambios para que los equipos dejen de especular. Este Argentina 0, Yugoslavia 0 fue el puntapié inicial para que, por ejemplo, ya no se permita más el pase al arquero, pudiendo agarrarla con la mano. Todos saben que hoy en día un jugador puede darle un pase a su propio arquero, pero no puede agarrarla con la mano. Hasta el Mundial de 1990 estaba permitido. Desde aquella vez ya no, porque se buscaba darle un poco más de dinamismo al juego y que el resultado realmente el desarrollo del partido no sea tan aburrido. Y además se pasó de entregar 2 puntos por victoria a 3, incitando también a los jugadores a que salgan a buscar el resultado y no sean tan conservadores. De todas maneras, ya estando en una fase eliminatoria, el partido no podía quedar empatado. De alguna manera ese resultado tenía que romperse y por eso 0-0 en búsqueda de un semifinalista se definió por los tiros desde el punto de penal, donde empezó a agigantarse la figura de Goicoechea. La definición por penales comenzó pateando Argentina. El primero fue Cerrizuela quien lo convirtió. Stojkovic pateó para Yugoslavia el primero, pero el remate dio en el palo. Burruchaga fue el encargado de patear el segundo de Argentina y lo convirtió y parecía que todo marchaba sobre ruedas. Prosinecki fue el encargado de patear el segundo para Yugoslavia, convirtiéndolo y así poniendo el 2-1. El tercer penal para Argentina estuvo a cargo de Diego Armando Maradona y nadie se imaginaba lo que pasó porque Maradona lo erró. En realidad lo atajó el arquero Tomislav Ivičić y luego fue el turno de Savicevic quien lo convirtió y puso nuevamente la paridad. Para no pasar ningún sobresalto y no empezar a preocuparse y que estuviera latente la posibilidad de quedar afuera, Troglio tenía que ir, patear y convertir el penal. Pero Troglio fue, lo pateó y lo erró. Pero por suerte, el penal de Bornovic, el siguiente al de Troglio, lo atajó Goicoechea. De Sotti fue el encargado de patear el último penal para la Argentina y lo convirtió, obligando a Yugoslavia a convertir
para no quedarse afuera y nuevamente Goicoechea atajó el remate de Hatzibekik para lograr el pase a una semifinal. Un pase inolvidable, recordado muchos porque nadie pensaba que Maradona podía llegar a errar ese penal. Diego, en una entrevista después del partido, le pidió perdón a todos los hinchas por haber errado el penal y bueno, por esa incertidumbre que se generó, porque además siempre en los papeles Argentina es superior a Yugoslavia, a la ex Yugoslavia en realidad, pero bueno, ese día no pudo quebrar el cero en los 90 minutos y en los penales sufrió más de la cuenta, pero logró ganar para verse las caras en la semifinal con el local y gran candidato a campeón, Italia. El ánimo popular en las calles no hacía pensar que Italia podía sufrir un traspié en su mundial. La verdad es que el mismo inició, los hinchas italianos, los tifosi, se sentían ganadores desde un principio. Nada hacía creer que Italia podía no llegar a ser campeón de este mundial. Y las cosas, aquel 3 de julio de 1990 en el Estadio San Paolo a las 20 horas, no podrían haber empezado mejor para la selección local, porque empezó ganando con un gol de Schillaci a los 17 minutos. En el segundo tiempo, cuando faltaban menos de 25 minutos, a los 67, tras un centro de Goicoechea, Caniggia conectó un cabezazo para poner el 1-1 que obligó a que todo vaya a la definición por penales. Comenzó pateando Italia, Baresi convirtió, Cerrizuela hizo lo propio para Argentina, siguió el jugador estrella de Italia, Baggio, quien también convirtió, y Burruchaga hizo lo mismo para la selección argentina. Luego fue el turno para los italianos de De Agostini, quien también convirtió, y para Argentina le siguió Goicoechea, quien pudo convertir el gol. Llegó la clave en el turno de Donadoni, que fue atajado por Goicoechea. Maradona, con el peso de haber errado contra Yugoslavia, pateó el penal para Argentina y lo convirtió en una corrida memorable para irse a abrazar con Galíndez, aún todavía sin haber ganado el partido, porque faltaba que erre el jugador italiano que le seguía, que era Serena, y justamente pasó eso. En realidad no lo erró. Nuevamente atajó Goicoechea para iniciar una corrida memorable hacia la mitad de la cancha e irse a abrazar con sus compañeros, porque Argentina de esa manera había logrado eliminar a Italia, a el local. La desazón se apoderó no solamente de Nápoles, sino de todo el país. Los periodistas deportivos italianos fueron lapidarios con el arquero de Italia, con Senga, ya que en el gol que convirtió Caniggia, Senga había tenido una salida muy en falso que le permitió a Caniggia convertir el gol del 1-1. Los periodistas dijeron que el error de Senga arruinó un mundial que Italia ya tenía ganado. El día 8 de julio de 1990 sería el momento de viajar a Roma, al Estadio Olímpico, para verse las caras una vez más con Alemania, tal como había sucedido en México 1986. Pero antes, vamos a escuchar otro testimonio. ¿Qué tenés para decirnos, Dolores? Mundial 90. ¿Qué recuerdo de ese mundial? Básicamente 3 cosas. Recuerdo el tobillo hinchado de Maradona en el partido contra Brasil. Recuerdo al Goico en los penales contra Italia. Y puntualmente recuerdo a Maradona enojado cuando silbaban nuestro himno en la final. Además de la canción de ese mundial, que considero es una de las más lindas de todos los mundiales. Muchas gracias, Dolores, por haberte animado a participar en nuestro video. Y sí, como decías, ese día en el Estadio Olímpico de Roma, mientras estaba entonando el himno nacional, él mismo fue abucheado por la gran mayoría de los espectadores, y Maradona respondió con los insultos, demostrando una vez más su pasión por la camiseta de la selección argentina. Vieron que hay un dicho que dice que la tercera es la vencida. Bueno, así fue para Alemania Federal, que fue la primera selección en llegar a 3 finales consecutivas en un mundial: 1982, 1986 y 1990. Para Argentina esta vez no pudo ser. Fue derrota por 1-0. El gol alemán lo convirtió Andrea Bremen a los 85 minutos con un penal que al día de hoy sigue siendo muy pero muy cuestionado. El premio al mejor jugador se lo llevó el italiano Salvatore Schillaci, quien también se llevó la bota de oro por ser el goleador del torneo con 6 goles, y el premio Fair Play, el juego limpio, se lo llevó la selección de Inglaterra, que había caído en semifinales ante Alemania. De esta manera, mis queridos amigos y amigas, llegamos
al final de este especial de Italia 90. Un mundial muy recordado y muy lindo que lamentablemente Argentina no pudo tener, pero que está en el corazón de muchos y lo seguirá estando por siempre. Espero que les haya gustado y como siempre les digo, si así fue, si logré entretenerlos e informarlos, les pido que me brinden su apoyo dejando un comentario, dándole like al video y compartiéndolo en sus redes sociales. Y si todavía no te suscribiste, dale, ¿qué estás esperando? Quiero verte en mi lista de suscriptores. Será hasta la próxima. Un abrazo grande a todos y a todas. ¡Chao!